Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Chicos, feliz año nuevo, bon año a tothom. Espero que estéis súper bien, que hayáis empezado el año con buen pie, que no le hayáis dado demasiado el drinking y si le habéis dado demasiado el drinking que no os esté matando la resaca. Chicos, y deciros sobre todo que yo os voy a seguir acompañando un año más los lunes y los jueves, pues contándoos estos casos que tanto os gustan. Bueno chicos, como visteis en la semana pasada estuvimos unos cuantos días haciendo casos americanos y vuestras plegarias han sido escuchadas y esta vez hablamos de un caso español. El jueves pasado hablamos de un caso muy espectacular, un caso donde unas personas empezaban a tener unas ideas muy peligrosas que derivaron a algo terriblemente trágico. Pero ya sabéis que los americanos son como muy wow en los casos y en todo en general. Pues resulta que en España también tenemos un caso muy similar al del jueves pasado, al de Lori Vallow, y la verdad que es un caso muy bestia, es un caso que probablemente muchos de vosotros habéis escuchado, pero cuando te zambulles más en estas informaciones, en la información de este caso, te quedas loquísima de verdad porque es muy heavy y anuncio que es un caso muy duro, sobre todo la parte del final, ya que lo he hecho todo bastante cronológicamente, os digo que es un caso duro. Antes de comenzar, deciros, chicos, que os dije hace bastante tiempo que me siguierais en Instagram, pero ya no me seguís. Amigos, ya no me seguís. Así que dale a seguir, chicos, y quiero llegar a los 20.000, ya que nos hemos puesto... Ya vamos por 14.000 y pico. ¿Qué os cuesta? Ya llegamos a los 20.000, pero espérate. Que yo este año 2023 quiero tener la placa de YouTube, o sea, es como mi meta. Así que... suscríbete, dale un like y esas cosas que además me ayudan muchísimo a posicionar el vídeo, que más gente me vea y que yo pueda cobrar un poquito mejor mi trabajo y pues para ti es completamente gratis. Así que bueno, te digo también que tengo Patreon y creo que ya está, que no te digo nada más, que comenzamos. Bien chicos, este caso supongo que muchas personas de España sobre todo lo conoceréis como el caso de Godella porque sucede justamente en el municipio de Godella que forma parte de la provincia de Valencia. Es más, Godella está a unos 18 minutos en coche del centro de Valencia. La cosa es que vamos a hablar primero de una de nuestras protagonistas, quien es María Combau Mensúa. Ella nació en 1991, igual que yo, y fue a un colegio instituto públicos, quienes los profesores la recuerdan como una estudiante modélica. Cuando pasó a bachillerato, ella era una chica que sacaba muy buenas notas, sobre todo en matemáticas y en física. María proviene de una familia burguesa que sobre todo tienen tierras y también negocios en la parte de Rocafort y Burjassot, que son dos municipios también de la zona. La cosa es que, como os digo, María provenía de una familia que tenía muy buenos recursos. No os voy a decir que eran ricos, ni mucho menos, pero que sí tenían una economía muy cómoda y también, como os digo, tenían tierras. Entonces, todo el mundo pensaba que María acabaría haciendo pues una carrera, trabajando en una buena posición laboral, que es lo que básicamente pues toda la familia había hecho. Sin embargo, ella era completamente distinta. María siempre se preocupó por el cambio climático, por el fast fashion, el tema de comprarse ropa cada semana, por el agua, las sequías, la hambruna en diferentes sitios, y le llamaba muchísimo la atención la cultura de los pueblos indígenas de Latinoamérica. Así que cuando cumplió 18 años se fue a hacer una ruta por toda Europa y mucha gente pensaría, bueno, pues un Interrail, que es lo que hace muchísima gente. Pues no, ella se fue a diferentes casas ocupas, conoció a diferentes personas y fue de casa de ocupa a casa de ocupa por toda Europa. Sus padres le perdieron un poco la pista, pero ella regresó como hija pródiga para el 15M. 15M fue un movimiento político que se hizo sobre todo concentrado en la Puerta del Sol, donde sobre todo jóvenes se manifestaban pues para que haya
pues modificaciones en el tema de política. No voy a entrar más porque estoy un poquito cansada, la verdad, de esos comentarios bastante pedantes que me dejáis alguna de las personas que me ven, que la verdad yo agradecería desde aquí que esas personas dejaran de verme, que me dicen dónde o qué tengo que votar o qué tengo que hacer con mi vida a nivel político. La verdad, me cansáis, me aburrís y os podéis pirar de mi canal. Bueno, después de decir esto, continúo con el caso. Ella se enteró del tema del movimiento 15M que os estoy comentando y se fue desde Europa, del punto donde estuviera de Europa, se fue otra vez a Madrid a formar parte de estas manifestaciones donde muchos jóvenes se sentaban enfrente de, bueno, la plaza de la Puerta del Sol a pedir este cambio político, ¿no? Y además, un año más tarde, esta manifestación del 15M inspiró a otras manifestaciones que se hicieron por toda España, como por ejemplo fue la Primavera Valenciana, que fue otra serie de manifestaciones que se hicieron, en este caso en Valencia, como el nombre indica, sobre todo dirigida a los estudiantes. Querían, en este caso los jóvenes estudiantes, una mejora con el sistema estudiantil y todo esto. Sin embargo, las manifestaciones de la Primavera Valenciana no fueron tan pacíficas como fueron en un principio las del 15M y hubieron revueltas policiales, y en estas manifestaciones estuvo involucrada María, nuestra protagonista de la que estamos hablando hoy, y ella fue detenida, ella fue una de las personas que fueron detenidas y llevadas a comisaría. Lo que pasa es que el juez acabó dictaminando que no iba a tener condena, o sea que no iba a estar en la cárcel, bueno, tampoco creo que tuviera que estar en la cárcel, y le condenó a hacer trabajos, bueno, forzados no, a trabajos comunitarios. Estas revueltas, como os digo, ocurrieron el 9 de junio de 2012 y fue en estas manifestaciones o durante estas manifestaciones que pues María conoció a quien sería más adelante su pareja, quien era Gabriel Carvajal. Gabriel Carvajal era un chico de origen belga, su madre era belga y él nació allí, y su padre era mexicano. Su padre era Felipe Carvajal Aguilera, un reputado músico, antropólogo, compositor y director de orquesta en México. Bien, pues Gabriel Carvajal, nuestro segundo protagonista, era un actor y músico que estuvo trabajando durante un tiempo en México y además estudió interpretación y vivía con su padre, este músico tan reputado, pero más tarde acabó viviendo un poco por Europa para acabar en España en estas revueltas. La pareja hicieron match enseguida porque los dos tenían un pensamiento del mundo muy parecido, pensaban en vivir de la tierra, de lo que la tierra da, con los recursos que fueran necesarios, no consumían apenas ropa, casi todo era de segunda mano, cosas que les dejaban las demás personas, y sobre todo querían vivir experiencias que fueran acorde un poco con la Pachamama, ¿no? Entonces ellos dos estuvieron viviendo durante un tiempo en Bélgica, otro tiempo estuvieron viviendo en Francia, para luego acabar en México, donde María conocería a su suegro, quien más tarde, este reputado músico del que os he hablado más, hace unos momentos, dijo que él sintió que sí que es verdad que María era una mujer muy mística, pero que no le resultó ninguna persona extraña. Eso sí, los dos le pidieron por favor a ver si él podía darles el contacto de un chamán. No sé cómo acabaría la cosa, pero bueno, ellos finalmente la pareja se vuelve a España. ¿Por qué? Porque María estaba embarazada. La cosa es que María le dijo cuando estaba de muy poquitos meses a sus padres que estaba embarazada, cosa que les hizo muy feliz, estaban muy contentos de ser abuelos. Y la cosa es que todo el mundo, o sea, familiares, amigos, conocidos, vieron en María un cambio para bien, en el sentido de que se dieron cuenta que María sabía que no podía llevar esa vida bohemia, esa vida de ir caminando por diferentes sitios, porque ellos habían estado trabajando en la vendimia, un trabajo muy duro que habían estado ejerciendo tanto en Bélgica como en Francia, pero necesitaban ya asentarse, iban a ser padres, necesitaban tener una fuente de ingresos, y además es que ellos ni siquiera estaban apuntados en ninguna lista de empleo, y dudo también que en la seguridad social, y todo eso se tenía que arreglar. Además, la madre de María le dijo a su hija que podía aplicar para alguna ayuda del gobierno y sobre todo para alguna vivienda de protección oficial, pero ellos empezaron con los papeles pero lo acabaron dejando. Al final ellos ocuparon una casa ocupa en su línea, una casa que estaba en Godella, una casa que estaba bastante destrozada,
preocupada porque justamente los antiguos propietarios habían sido también ocupas y el dueño los había echado y ellos en venganza habían destrozado toda la casa. La casa era un mierdo. La cosa es que ellos, tanto Gabriel como María, estuvieron prácticamente todo lo que duró el embarazo de María reformando esa casa. Y la verdad es que lo hicieron súper bien, se pusieron muy en serio. La arreglaron toda en general bastante bien, pero es que además esa casa tenía una piscina, la llenaron, la pusieron bien, el huerto lo pusieron bonito, plantaron semillas para que si tenían que trabajar alguno de los dos, mucha de la comida fuera, porque ellos eran vegetarianos también, ¿no? Pues que todo fuera de la naturaleza. Además, Gabriel comenzó a trabajar en sitios propiamente dichos, o sea, un trabajo pues como todo el mundo hemos tenido en alguna ocasión, cosa que él no estaba acostumbrado para nada, y sí que es verdad que le despedían bastante rápido pues porque llegaba tarde o se dormía, no estaba acostumbrado, no tenía ganas de trabajar, y durante un tiempo estuvo trabajando en un sitio pues como limpiando platos y tal, donde sus jefes en posteriori dirían pues que pues era un chico un poco callado, que no hablaba mucho, pero era bastante normal. La cosa es que para 2016 nacería su primer hijo, al que le llamarían Amiel, el primogénito de la pareja, y 3 años más tarde nacería Itzel, que sería la niña, la pequeñita de la familia. María se convirtió en una madre ejemplar, estaba siempre con sus hijos, jugando, estando con ellos, y además en algunas ocasiones se beneficiaba de la posición de sus padres, llevando a los niños incluso a un club de tenis donde jugaban juntos y todo eso. Además, el mayor, Amiel, fue escolarizado, o sea, todo bastante bien, bastante ok, para ser la vida que habían tenido, ¿eh? Yo no critico, pero sí que es verdad que para unos niños se necesita unas bases y ellos, pues la verdad que lo estaban cumpliendo bastante bien. Sin embargo, la madre de María comenzó para este momento a ver que su hija tenía comportamientos un poco extraños y la instó, o sea, le dijo que por favor fuera al médico. Resulta que el médico le derivó al psiquiatra porque María tuvo unos brotes. No sé muy bien cómo catalogarlos, pero sí que es verdad que no andaba demasiado bien, así que le dio una medicación un poquito fuerte porque al parecer tenía algo de brotes psicóticos o inicio de eso. Sin embargo, algo que solían hacer María y Gabriel muy a menudo era... ya sabéis... Era algo como súper habitual para ellos. ¿Qué pasa? Que eso es una cosa que altera la consciencia y cuando te estás medicando pues quizás no es lo mejor que puedas hacer. Sí que es verdad que también a posteriori ya os digo que María, si se tomaba la medicación, se la tomaba muy de vez en cuando y en los últimos meses antes de lo ocurrido ya ni siquiera la tomaba. Poco a poco la pareja se relacionaba menos todavía con la familia y amigos. Y cuando se relacionaba sobre todo con amigos, según estos, la pareja tenía como pensamientos un poco raros, sobre todo con el tema del chamanismo. Comenzaron a creer en la regresión, en la purificación de las almas mediante los baños y en la reencarnación de las almas tras el sacrificio de los cuerpos. Además, la pareja comenzó a creer y a tener muchísimo miedo porque ellos sentían que una secta poderosa les estaba vigilando y que les estaba acechando, y sobre todo a sus 2 hijos pequeños. Así que ellos, pensando en este miedo, en esta secta que ellos mismos se habían imaginado, se habían creado en su pensamiento, comenzaron a montar vigilias. O sea, uno u otro se quedaba toda la noche fuera de la casa con una silla en la parte del huerto, pues haciendo guardia para que no viniera esta secta a llevarse al niño. O sea, una noche le tocaba a uno y otra noche le tocaba a otro. Además, todo esto pasó al siguiente nivel cuando la pareja comenzó a creer que Gabriel era Jesús, era Jesucristo pues reencarnado, y que María era María Magdalena. Todo esto se agrava cuando reciben una denuncia para que se vayan de la casa ocupa, porque ellos piensan que quien está haciendo esta denuncia es parte de la secta. Pero es que además reciben una visita de los servicios sociales porque la madre de María había ido justamente a los servicios sociales a denunciar que su hija estaba empezando a tener un comportamiento muy extraño, que hacía mucho tiempo que no veía a sus hijos y que estaba preocupada por el bienestar de ellos. Porque la madre de María sabía que María tenía algunos problemas mentales en este caso y que estaba medicada, y pues tenía miedo de que, yo qué sé, que habría ahí un desorden, ¿no? Entonces, cuando los servicios sociales se presentan en la casa ocupa,
Ellos, o sea, el matrimonio, María y Gabriel, también piensan que los servicios sociales son parte de la secta. En una ocasión, además, la madre de María fue a visitar a su hija y se quedó a dormir un par de días en la casa, pues para ver a sus nietos y para estar todos ahí juntos. En un principio todo fue bien, hasta que en un momento María desapareció junto con su hija Itzel, la pequeña, que para este momento pues tendría 3 o 4 meses. Resulta que lo que contó la madre de María es que encontró a su hija, a María, en medio del huerto por la noche, con su hija Itzel sin ropita, con mucho frío, o sea, estaba la bebé congeladísima, a lo que la madre de María le pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Y ella dice: estoy buscando a mis ancestros. La madre de María se preocupa y dice: venga, va, levántate y vámonos dentro que hace mucho frío. Y ella, María, empieza a ponerse nerviosa y decirle: no, tú lo que quieres es encerrarme, quedarte con mis hijos y no lo voy a permitir. Y se cerró en banda y no quiso hablar con ella hasta el día siguiente, que hizo como si nada. Gabriel, por su parte, mantenía una postura completamente neutra y le decía a su suegra que María ya volvería, que cero problema. La cosa es que para ese momento Gabriel jugueteaba con la idea de que probablemente esta secta de la que os estoy hablando, que ellos mismos se inventaron en su cabeza, iba a acabar con la vida de sus hijos o algo peor. Así que lo que tenían que hacer ellos era acabar con la vida de sus hijos, sus cuerpos, en este plano terrenal, porque es así como ellos lo pensaban, y con un rito de reencarnación los niños reencarnarían o resucitarían incluso otra vez o en el cuerpo de alguno de ellos dos. Esta idea de acabar con el cuerpo de los pequeños la comenzó a trasladar a su novia, en este caso María. Nos plantamos entonces al 11 de marzo de 2019, o sea, hace muy poquito, y ese día María le manda un mensaje a su madre, un mensaje al móvil que pone: gracias por todo, creador, me voy contigo, adiós mamá. Imagínate leer ese mensaje de texto sabiendo que tu hija no anda bien, que hay algo que no anda bien, que tú lo presientes, y leer ese mensaje. La madre enseguida llamó a la policía y ella con su coche se presentó también en casa de su hija y de sus nietos. Y cuando llegó la policía, sí que es verdad que Gabriel les trató bastante mal, pero estaban todos en perfectas condiciones, y en este caso Gabriel le dijo a la policía que es que madre e hija se llevaban muy mal, o sea, la madre de María y María se llevaban muy mal, y que ese mensaje se lo habría escrito María para, no sé, volver loca a su madre. La policía, teniendo en cuenta lo que había pasado y todo lo que le había explicado la madre de María, no decidieron hacer nada, no revisaron la casa, no hicieron nada y se fueron. Dijeron que es que todo estaba bien y ya está, chao. Pero la madre de María no estaba conforme con esto, sabía que algo estaba pasando y además se enteró que su hija había desescolarizado a su hijo mayor, a Miel, lo había sacado del colegio. Así que lo que hizo la madre de María fue llamar por teléfono a los servicios sociales y a la protección a la infancia y les explicó todo lo que estaba pasando. Les explicó que los padres no tenían trabajo. Les explicó que la madre, que María, su hija, había sacado al niño del colegio, y además les explicó que María tenía antecedentes de enfermedad mental y que no se estaba medicando, no se estaba tomando las medicinas correspondientes, y fue así como abrieron un expediente que llegó demasiado tarde. Y es que nos plantamos al 14 de marzo de 2019, o sea, muy pocos días después. O sea, esto de que os digo que la policía se presentó en la casa fue el día 11 y esto sucede el día 14 y la policía fue en plan, bueno, pues el día 14 por la madrugada, bueno, como las 6, 7 de la mañana, la gente de la zona, porque habían como chalets y casas cerca, escucharon unos gritos muy fuertes y luego vieron a justamente María caminar sin ropa por en medio del campo. Entonces esto les pareció demasiado raro, habían visto policía recientemente y llamaron a la policía una vez más. Esta vez les abriría la puerta Gabriel y Gabriel estaba como aturdido, decía cosas sin sentido y además tenía diferentes arañazos por la cara. Lo más preocupante es que ni su mujer ni sus hijos estaban en casa. La policía se empieza a poner muy nerviosa y empiezan a darse cuenta que esto era muy serio y le comienzan a preguntar a Gabriel: ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está María?
qué ha pasado. A lo que él empieza a hablar de piscina, de reencarnación, de mundos paralelos, de vírgenes, de extraterrestres, cosas muy místicas, y acaba diciendo están en la piscina. Cuando la policía se acerca a la piscina ven sangre dentro en el agua, pero sobre todo ven bastante sangre concentrada en uno de los bordes de la piscina, pero ni rastro de los pequeños. Eso sí, vacían la piscina y no encuentran absolutamente nada aparte de la sangre que os he comentado. Es entonces cuando se llevan por un lado a Gabriel, que le interrogarían durante horas, y además empiezan a hacer una búsqueda, montan un dispositivo de búsqueda bastante grande con helicópteros, perros policía, personas que van caminando en moto, en coche, y finalmente sería un perro policía, creo que se le pronuncia esa raza Malinois creo que son perros que normalmente, últimamente son los que más se ven en estas investigaciones porque son como súper eficientes, y fue uno de estos perros quien encontró a unos 350 metros de la casa a María metida dentro de un bidón de plástico bastante grande, de los de que se meten pues aceite o cosas de esas. María estaba metidísima dentro, estaba con vida, quiero decir, estaba metidísima como a la fuerza. El agujero por donde había entrado era súper pequeño, se notaba que le había costado bastante entrar, y tardaron bastantes minutos en lograr que la chica saliera del bidón. Ella estaba como en otro mundo, no sabía lo que había pasado, no entendía nada, y sobre todo concordaba con lo que habían dicho los vecinos, que ella no tenía ropa y tenía diferentes arañazos en los pies y en las piernas por haber estado corriendo pues por el campo sin ropa, básicamente. Para este momento tanto María como Gabriel estaban en la comisaría, y la policía tomó la determinación de actuar de una forma como muy cariñosa, paternal incluso con los dos, haciéndose amigos de tanto de Gabriel como María, porque para ellos era fundamental encontrar a los pequeños, que tenían esa pequeña esperanza de que los niños estuvieran con vida y a salvo. Con Marina era imposible hablar. Ella hablaba de reencarnación, de sectas, de extraterrestres, de planos astrales, de mundos paralelos, de chamanes, de los mayas, de sacrificios, de satanismo. Hablaba de absolutamente todo, y cuando se le preguntaba por sus hijos, ella decía que estaban en otro plano astral. Lo que hizo la policía fue llevarse a María a un hospital para hacerle un reconocimiento, y allí pues se dieron cuenta que María tenía esquizofrenia no tratada. Además, Gabriel contó a la policía que esa noche él se había fumado 2 petardos, básicamente, y que vino María, que estaba empapada de haberse metido en el agua, que se puso encima de él para tener relaciones, y él le preguntó ¿dónde están los niños? Y ella respondió textualmente: he abortado a mis 2 hijos, pero puedo volverlos a hacer renacer. La mañana siguiente de todo esto, María había dormido en el hospital, y a la mañana siguiente la policía se presenta otra vez para intentar hablar con ella. Ellos fueron muy dulces con ella a pesar de la gravedad del asunto, porque era fundamental que les dijera dónde estaban los niños. Gabriel decía que no tenía ni idea, y ella, María, se ofreció a buscarlos. Los 2 pequeños de 3 años y medio y de 5 meses tenían las cabecitas totalmente deformadas y evidentemente no tenían vida. El problema del hallazgo de estos niños es que sí que se sabía lo que les había pasado, más adelante os digo la autopsia, pero no se podía saber qué padre había actuado, o si cada padre había actuado con un niño distinto. Eso es una cosa que no se podía saber. Lo que se pensaba, y la hipótesis principal, es que los niños habían sido bañados en la piscina como forma de ritual para la purificación, porque iban a ser sacrificados para volver a renacer y librarse de esta supuesta secta. Se cree entonces, teniendo en cuenta donde se encuentra la mancha en la piscina, que los niños fueron introducidos en el agua y después golpeados contra la esquina de la piscina. Además, haciendo un registro de la casa de la pareja, se encontró una libreta donde había rituales de los antiguos mayas, de la antigua civilización, donde hacían sacrificios a pequeños.
pequeños. Y por el otro lado se encontró también una chaqueta que pertenecía a María, una chaqueta de lana que tenía manchas de barro y de sangre pertenecientes a los niños. Para este momento ambos, tanto María como Gabriel, fueron llevados a prisión de forma preventiva antes de comenzar con los juicios y ahí estuvieron 2 años. En esos 2 años, evidentemente, pues se estuvo haciendo una estrategia por parte de la defensa de ellos y la defensa de Gabriel contaba como abogado con Ricardo Peris, quien sería pues eso, su letrado, quien contó o quien dijo en las previas al juicio que él realmente no tuvo nada que ver, que sabía que María no andaba muy bien, que él le dijo a María varias veces que tenía que ir al psiquiatra o al psicólogo, pero ella no quería hacer caso. Y a la mañana siguiente, cuando se dio cuenta de todo esto, le preguntó a María qué es lo que había hecho y ella le confesó que había acabado con la vida de los pequeños y que no pasaba nada porque las almas de los niños estarían dentro de su cuerpo. Además, se valieron de la prueba esta de la chaqueta encontrada de María, que tenía rastros de sangre de sus hijos, dando a entender que él no hizo absolutamente nada. Pero aún así, Gabriel, jamás de los jamases, llamó a la policía. Bueno, total, que para 2021 comienzan los juicios. María se le ve visiblemente cambiada y había subido de peso. Esto no lo digo para recalcar absolutamente nada, pero sí que creo que es importante porque ahí se notaba la medicación que ella se estaba tomando. No por nada más, evidentemente. Él parecía estar bastante pues normal, Gabriel estaba bastante normal, aunque como estrategia por parte del abogado de Gabriel se veía que él se había vestido de una forma formal porque él jamás se vestía así. María pidió una y otra vez no ver a Gabriel y se puso un biombo para no ver. Es más, durante los alegatos donde Gabriel tenía que hablar, María pedía por favor no estar presente. Estos juicios eran con jurado popular y estaba compuesto por 9 personas. La primera en hablar, en dar sus alegatos sería María, y tanto todos los presentes como ella misma dijo que ella había tardado unos 6 meses en salir de todas esas paranoias que tenía en su cabeza, de todos esos delirios que había construido durante todo ese tiempo, y además se había desintoxicado de la presión y todo lo que Gabriel, su pareja, le había transmitido. Se notaba que el estar metidos en la cárcel, cada uno por separado, le había beneficiado muchísimo justamente a María, que se notaba otra persona completamente diferente. Ella le consideraba Jesucristo y ella era María Magdalena, que eso era para ella la realidad absoluta. También contó María que durante mucho tiempo Gabriel le estuvo contando y le decía una y otra vez que por las noches venían esta secta satánica que ellos habían sacado debajo de la manga y que básicamente les sacaba a ellos y a los niños material genético y les inyectaba hormonas. Que además esta secta quería hacerle cosas malísimas a los niños y que ellos tenían que protegerles. Dijo que no recuerda haber hecho nada a los niños, que ella no es consciente de si lo hizo o no, pero también tiene que ser sincera y decir que tampoco recuerda si Gabriel le hizo algo a los niños. En la mañana de lo sucedido, la madrugada mejor dicho de lo sucedido, cuando sale de la casa ocupa y se encuentra a sus 2 pequeños en el suelo sin vida, siente que es 100% cierto que ha sido la secta que ha acabado con sus vidas. O sea, ella en ningún momento piensa he sido yo, en ningún momento piensa que ha sido Gabriel, sabe y siente que ha sido la secta porque durante muchos meses Gabriel estaba R diciéndole eso. Además habla sobre el libro la libreta que os he contado antes que tenía como rituales de los mayas, pues decía que Gabriel le leía una y otra vez sin parar, como si fuera un mantra, los sacrificios a los pequeños que hacían los mayas. Por su parte, en el alegato de Gabriel dijo que él no hizo absolutamente nada, que se lo encontró por la mañana, que la libreta que había en su casa, que os he comentado que había con las cosas estas mayas, que por cierto se hicieron pruebas y estaba escrita por él, por su puño y letra, era él que lo escribía por las noches, cuando su novia, mejor dicho, María, empezaba con sus delirios, él apuntaba todas estas cosas para la mañana siguiente contárselo.
y que las búsquedas en su móvil, porque él, yo os he dicho, tenía en su móvil había búsquedas súper trambólicas de los mayas y de los extraterrestres y de planos astrales y todas estas cosas, pues que todas esas búsquedas eran por mera casualidad. También dijo, bueno, o sobre todo recalcó una y otra vez que solamente en la ropa de María se había encontrado sangre de los niños. Pasamos entonces a la parte más realmente dura de los juicios, que fue cuando salieron a declarar los patólogos forenses que habían hecho la autopsia a los pequeños y pues contaron auténticas barbaridades. Contaron que la brutalidad que se ejerció contra estos dos pequeños fue desmesurada completamente, o sea que no tenía razón de ser. Ninguno de los dos niños, evidentemente por la edad, mostraba signos de defensa porque no podían. Repito, 3 años y medio y 5 meses. Y además, bueno, sobre todo Gabriel tenía como unos 40 golpes hechos con diferentes técnicas, o sea, algunos estaban hechos justamente con piedra, que sería lo más probable que sea la parte, ¿no? El borde de la piscina, contra el suelo, y también había marcas de dedos. Se cree que se había cogido de los hombros y se había ejercido esta fuerza. No se le había ahogado en ningún momento, ni siquiera tenía ningún tipo de sedante, o sea, todo fue en vivo. Por la parte de Itzel, la bebé de 5 meses, era algo atroz completamente. Su cabecita estaba completamente deformada. Se dijo que tan solo con un golpe, con una cabecita de 5 meses, que no está ni siquiera formada, bastó para acabar con su vida. No tenía formada ni siquiera la dura madre, que también estaba completamente reventada, y esta niña fue liquidada al segundo del golpe. Total, que el jurado popular se va a deliberar y además la acusación particular pedía unas condenas de 50 años de cárcel por niño por padre. O sea, que Gabriel cumpliera 100 años y María cumpliera otros 100 años. Total, que para ese momento el jurado popular se va a deliberar y tardan tan solo un día, o sea, la mañana siguiente ya tienen el resultado. El resultado sería el 10 de junio de 2021, cuando se diría que ambos padres eran culpables. Se llega entonces, tardaría 2 días en darse finalmente la sentencia firme, que sería para Gabriel, de 25 años por niño, o sea, 50 años por niño, pero solamente se va a cumplir 40 años. Eso sí, sin beneficio penitenciario. O sea, él no tendría beneficio penitenciario, tendría que cumplir los 40 años de golpe sin reducciones. No me lo creo. Sinceramente, no me lo creo. Y por la parte de María, cosa que igual os puede indignar, pero no, pero sí, pero no, es que ella fue absuelta. El hecho de que al momento de llevarla al hospital le dijeran que tenía esquizofrenia no tratada, le hacía inimputable. Ella no puede ir a la cárcel porque no estaba en sus plenas facultades mentales probadas. Se supo, se veía, se notaba, no se podía hablar con ella en el momento de los hechos. Ella estaba en pleno brote psicótico que, por cierto, como os he comentado, duró 6 meses. Ella ha sido condenada a 50 años en un centro psiquiátrico que, por lo que entiendo, no es ingresada. O sea, ella, al ser absuelta, está en su casa, pero tiene que ir durante 50 años a este centro, que es un hospital básicamente, al área de psiquiatría. Este caso deja algunos flecos sueltos, como por ejemplo la actuación de la policía, que por cierto la policía abrió una investigación en sus propias filas de por qué se hizo las cosas tan mal. En el sentido, la abuela de los niños ha visto que la madre no estaba bien, que había sido tratada en el psiquiatra, que tenía medicación que no se estaba tomando, los padres no trabajaban, uno de los niños no estaba escolarizado y además, pues empezaba a tener comportamientos bastante extraños, huraños, la madre y el padre, y aún así la policía no hizo lo que tuvo que hacer. Además, hay que sumarle que estaba en una casa ocupa y que quizás carecían de las medidas básicas para vivir.
Además, algo terriblemente grave es que la madre de María, o sea, la abuela de los niños, no se enteró de que sus nietos habían perdido la vida a manos de sus padres hasta que ella misma fue a la policía el día de lo sucedido porque se acercó a casa de su hija y vio todo el cinturón policial. Y allí le dijeron que sus hijos habían perdido la vida con su consecuente ataque de ansiedad, como es normal. Y pues este es el caso de Godella, es un caso terrible, es un caso que pone de manifiesto que sí que es verdad que las cosas no se hicieron nada bien, pero también pone de manifiesto la salud mental y cómo es capaz de llevar a estos extremos. También se han abierto como investigaciones o estudios acerca de cómo puede afectar la psique mezclada con medicamentos y sustancias, cosa que yo creo que es bastante lógica, que esas cosas no se tienen que hacer, o cómo puede conducir, o si es que María ya venía con una enfermedad mental o fue desarrollada durante todo esto, se estaba analizando. Ya os digo que es un caso que ha sucedido hace muy poquito y conmocionó muchísimo a la gente por la crueldad que utilizaron con los niños. Decidme qué pensáis, decidme si creéis que fue Gabriel o fue María o fueron los dos. Yo creo que fueron los dos, pero a mí Gabriel... Yo creo que fueron los dos, ¿eh? No le quiero quitar culpa a María ni un poquito, de verdad que no se la quiero quitar. Pero es que Gabriel me parece un sinvergüenza, tío, muy heavy. Y como que lo tenía muy bien preparado todo o planeado, no sé cómo deciros. Y pues nada, chicos, espero que os haya gustado dentro de lo que cabe este caso. Nos vemos el jueves que viene. Descansar si tenéis resaquita. Y ya sabéis que os como vuestra cara.